prácticamente todo el capítulo. Fue un libro, bueno, esa parte, esos 11 capítulos nos dan una buena enseñanza, ¿verdad? Aparte de que ya hemos estudiado del capítulo 12 hasta el 50. Y hemos visto toda la historia de los patriarcas y vimos pues también de dónde provenía la descendencia de Jesús. Hoy en esta tarde vamos a iniciar a estudiar una de las cartas que el apóstol Pablo escribió estando en prisión. Son 4 cartas las que escribió el apóstol Pablo estando en la prisión. Y una de ellas fue la carta a los Efesios. Y vamos a estudiar Efesios. Esta carta es una carta magnífica porque nos ilustra de una manera ejemplar cómo no solamente la salvación o nuestra posición en Cristo, sino que nos ilustra también acerca de la vida cristiana. Entonces, para todos aquellos que quieren vivir la vida cristiana de acuerdo a la voluntad de Dios, esta sería una magnífica carta, ¿no?, para aprender a vivir la vida cristiana. Y algunos han llamado que esta carta es una de las cartas que, bueno, hablan acerca de la obra maestra de Dios. Y le llamamos la obra maestra de Dios a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, todas las diferentes escritores que han mencionado esta carta siempre le llaman casi toda la obra maestra de Dios. Y es porque no solamente habla acerca de nuestra posición en Cristo, sino más bien habla acerca de cómo Dios va estableciendo la iglesia, va diciendo cómo la iglesia debe de crecer, va diciendo cómo la iglesia debe vivir la vida cristiana. Bueno, es como un organismo vivo, pues. Entonces, por eso aquí es tan importante estudiar también esta carta. Y lo primero que vemos en el versículo 1, Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracias a vosotros y paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Vamos a leer esos 2 versículos y luego vamos a continuar con lo siguiente. Lo primero que queremos decir acerca de esta carta, que el escritor es el apóstol Pablo, y lo menciona en el versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Ahora entonces, y esto es importante porque esta carta fue muy cuidadoso el apóstol Pablo escribiéndola. ¿Y sabe cómo fue escribiendo esta carta el apóstol? Fue en una casa donde estaba prisionero y con un soldado encadenado a la mano de Pablo y a la mano del soldado. Entonces, si Pablo tenía que movilizarse, pues el soldado también. Estos 2 años que estuvo prisionero el apóstol Pablo en Roma, los utilizó para escribir algunas cartas importantes. Por ejemplo, la carta a los Colosenses fue escrita desde la cárcel, la carta a los Filipenses, y que es una carta que se le llama, la carta a los Filipenses se le llama la carta del gozo. Y a pesar de que Pablo estaba pues en prisión, en esa carta es donde más se repite la palabra gozo. Significa entonces que a pesar de que Pablo estaba en una prisión, bueno, él
estaba experimentando el gozo, la alegría de ser creyente a pesar de las dificultades que estaba enfrentando. Ahora, también el apóstol Pablo escribió la carta a Filemón, ¿verdad? Esa carta también fue escrita desde la cárcel y precisamente estas 4 cartas hablan de cosas muy importantes. La carta a los Colosenses sabemos nosotros que habla acerca de Cristo y Cristo como la preeminencia sobre todas las cosas. Y Pablo dedicó ese tiempo a escribir acerca de Cristo y siempre establecía como un esquema general acerca de la iglesia y la vida cristiana. Siempre hablaba acerca de eso. Y vemos entonces también que además de ser el escritor, el apóstol Pablo, pues el mensajero era, se llamaba Tíquico. Es vamos a ver el capítulo 6, versículo 21 al 22. 21 dice, pero a fin de que también vosotros sepáis mi situación y lo que hago, todo lo hago saber a través de Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a vosotros precisamente para esto, para que sepáis de nosotros y para que consuele vuestros corazones. Ahora entonces, este mensajero es de uno de los hombres que Pablo habla como fiel, servidor de Pablo, que lo iba a ver a la cárcel y fue uno de los encargados de llevar esta carta. Y esta carta no simplemente fue enviada a los efesios, sino que a todas las iglesias de la región, como una circular. Tenía que leerse estas cartas en las demás iglesias, así como otras cartas fueron leídas, como las cartas a los Corintios también fueron como cartas circulares. Es decir, que no solamente se leían a la iglesia donde eran enviadas, sino más bien se leían en diferentes iglesias. Y lo interesante de todo esto que podemos aprender es que la comunicación de la palabra de Dios no debe de ser el interés de algunos para algunos, sino más bien debe de ser el interés para todos. Es decir, que todos puedan escuchar la palabra de Dios. Ese debería ser el interés primordial. Y ahora que estamos en tiempos en que, bueno, los medios de comunicación están abiertos para todo el mundo, de diferentes puntos del mundo se están lanzando los mensajes, y sobre todo ahora se ha vuelto como un medio de comunicación tan rápido y eficaz, el internet. Estaba leyendo hace como 4 días que los videos que nosotros enviamos al internet han sido reproducidos 8.172 reproducciones. Es decir, desde la última vez que les dije que eran 6.000 hasta esta fecha, han aumentado 2.000 veces más que lo están viendo. Entonces es interesante, ¿no? Que la iglesia pues transmita el mensaje de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿no? Y más profunda que una espada de doble filo. Y lo importante de esto, que es una espada de doble filo, es que penetra hasta lo más profundo. Es decir, que nosotros delante de Dios somos como personas desnudas que Dios puede ver dentro de nosotros, tal como somos.
y también puede ver el corazón de las personas que todavía no han confiado en Cristo, tal como son. Y también puede, a través del Espíritu Santo, influir en la vida de los seres humanos para que conozcan a Cristo. Entonces, es importante. También vemos que Éfeso era una ciudad romana, era como una provincia de Roma. Lo que nosotros hoy le llamamos como una colonia, pero más que todo colonia, esa ciudad era una ciudad importantísima, es decir, se podía comparar casi igual a Roma, ¿verdad? Una ciudad con un desarrollo tremendo. Pero uno de los problemas más grandes de las ciudades en desarrollo es que también la influencia del mundo es muy grande. Si nosotros vemos que las ciudades más desarrolladas del mundo son las ciudades más paganas que hay. Porque uno podría preguntarse, bueno, en Europa las ciudades o los países más desarrollados, ¿cómo reciben el Evangelio? Pues fíjense que es bien difícil en esos países desarrollados. En Estados Unidos, que es, bueno, no es en Europa, sino que en América, pero en Estados Unidos, usted para poder comunicar el Evangelio a alguien, tiene que pedirle permiso. Y si la persona le da permiso, puede hablar. Y si la persona le dice que no, no puede hablar. Aquí nosotros todavía, en las escuelas, podemos hablar acerca del Evangelio. Y todavía no tenemos problemas tan serios, ¿verdad? Pero podemos hablar. Pero en Estados Unidos, en las escuelas no se puede. Es prohibido hablar acerca del Evangelio. Ahora los hermanos de Minnesota tienen un ministerio en la universidad. Las universidades es otra situación, ¿verdad? Porque ya es gente adulta y con mente abierta a rechazar o aceptar recibir el Evangelio. Entonces, pero en las escuelas no tienen ministerio, porque es prohibido. Ahora entonces, esta ciudad de Éfeso era una ciudad pagana, totalmente. Una ciudad en la que, bueno, había mucha idolatría. Y una idolatría que no solamente era adorar ídolos, sino también la idolatría de la fornicación, las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces, habían templos, ¿verdad? Un templo específico, un templo que ha sido llamado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, donde adoraban a una diosa que se llamaba, o le llamaban Diana. Esa diosa era una mujer hecha de madera y con muchos senos, ¿verdad? En todo su cuerpo, muchos, aquí decimos nuestros pechos, ¿verdad? Pero llena de senos, pero ella no representaba tanto la diosa del sol o de la luna como en otros países, sino más bien representaba la diosa de la fertilidad. Y que fuera la diosa de la fertilidad no hubiera sido tanto el problema. Más bien, el problema más serio es que dentro del templo, el culto que le rendían a esta diosa era relaciones sexuales en el templo. La humanidad totalmente desenfrenada ahí dentro de un templo. Ahora entonces, lo más bajo que se puede pensar acerca de la adoración, ¿verdad? Lo más bajo que puede haber. Porque a veces nos quejamos que la adoración hacia Dios es imperfecta, porque nosotros somos imperfectos. Pero también la adoración a estos dioses
era demasiado, ¿verdad? Al extremo. Ahora entonces, y ese templo duró 200 años en construcción porque era una maravilla. Pero, como muchos templos que existen en el mundo hoy día, de nada sirve, ¿verdad? Tanto lujo, tanto dinero gastado para que no se predique el Evangelio. Hay templos extraordinarios así en el mundo, hermano, aún templos evangélicos. Allá en Estados Unidos hay un templo muy bonito, yo no sé si todavía está ese templo, lo tiene una iglesia, pero le llamaban la Catedral de Cristal. Templo muy bonito. Ahora entonces, significa lujo, ¿verdad? Como aquí también en nuestro país, allá en San Salvador, yo vi un templo muy lujoso, ¿verdad? Pero ¿de qué sirve tener templos tan lujosos y no se está predicando el Evangelio? Es decir, el mensaje claro y llano que la gente necesita para poder salvarse y tener una relación también personal con Dios. Entonces, vemos que es un desperdicio, pues. Y además de eso, había allí en ese lugar, le estoy hablando en cuanto al contexto histórico, un lugar, es un teatro que albergaba 25,000 personas. O sea que era un lujo también. Y podía asistir 25,000 personas a cualquier actividad que tenían ahí. Bien, entonces vemos que en esta carta vamos a estudiar cosas muy interesantes. Por ejemplo, lo primero que vamos a estudiar, las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, además del saludo, ¿verdad? Las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. También vamos a estudiar nuestra posición como creyentes, nuestra posición en Cristo. Y bueno, también vamos a estudiar algunas oraciones que el apóstol Pablo escribió aquí acerca de buscando pues no solamente tener el respaldo de Dios, sino que la iglesia tuviera ese respaldo de Dios, ¿verdad? Pablo se preocupaba tanto por la iglesia que el interés primordial de él era pues en sí la iglesia. Y bueno, después de eso, pues vemos como el plan de Dios establecido a través de los primeros 2 capítulos. Vemos muy claro ahí cómo plantea el apóstol Pablo la relación de los creyentes con Dios. Y luego acerca de la vida del capítulo 3 hasta el final, la vida de los creyentes. Bueno, en el capítulo 6 vemos un apartado ahí muy especial para que lo llamamos la armadura de Dios. Entonces, esas son las cosas que vamos a estudiar aquí en esta carta. Y también, cuando hablamos acerca del trasfondo de la carta, cuando estudiamos Hechos de los Apóstoles, pudimos ver quiénes realmente eran los efesios y cómo la gente adopta las mismas costumbres del mundo, a pesar de que son creyentes. Ahora el día, hermanos, tenemos esos problemas hoy en día también, que a pesar de que somos creyentes, la gente siempre adopta las cosas del mundo. ¿Sí? Es decir, que no ha cambiado mucho la vida de los creyentes. Pues hay problemas serios en cuanto a la vida cristiana debido a eso, ¿verdad? No, sin embargo, los aspectos culturales a veces afectan, y los aspectos
tradicionales de los pueblos afectan. Ahora entonces, vemos que de alguna manera también vamos a estudiar situaciones parecidas a este tiempo. Y veamos algunas cosas entonces. Lo primero que vemos es que el escritor es Pablo. Pues Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Ahora entonces, siempre todas las cartas del apóstol Pablo empieza a escribir de esa manera. Ahora, ya estudiamos recientemente algo parecido en la carta a los Gálatas y vimos que el apóstol Pablo no fue un apóstol nombrado por sí mismo. Hoy en día existen en el mundo muchas personas que se están llamando apóstoles. Pero esos apóstoles, la diferencia entre el apóstol Pablo y los apóstoles que el Señor llamó, los 12 apóstoles, a diferencia de los apóstoles actuales, es que los apóstoles actuales no son llamados por Jesucristo. Pero aquí, en este versículo 1, vemos que Pablo, apóstol de Cristo Jesús, es decir, Pablo realmente está diciendo que Cristo Jesús es el que lo ha llamado como apóstol. Así como en la carta a los Gálatas, ¿verdad? Lo podemos ver en el capítulo 1, Gálatas capítulo 1, versículo 1, dice Pablo apóstol, no de parte de hombre, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que le resucitó de entre los muertos. Ahora, en esta carta a los Gálatas es más claro, ¿verdad? Dice que Pablo no fue llamado por ningún hombre, sino más bien fue llamado por Dios, Dios Padre y también por Jesucristo. Entonces, el apostolado de Pablo es directamente un apostolado llamado directamente por Jesucristo. Y aquí mismo lo encontramos en el versículo 1, por voluntad de Dios. Es decir, que Pablo es apóstol por voluntad de Dios y no de hombre. Y ya hemos explicado aquí en otros estudios cuáles son los requisitos para ser un apóstol, ¿verdad? Y así ligeramente dos son los más, dos requisitos son los más conocidos, que son ser llamado directamente por Jesucristo y haber visto a Cristo resucitado. Ahora entonces, hay otros requisitos, por ejemplo, el respaldo de los apóstoles de parte de Dios cuando hacían milagros y maravillas. Pero ahora hoy día también algunos se acreditan tener eso, pero no tan cierto como los apóstoles verdaderos del Señor, ¿va? Porque ellos tenían el respaldo de Dios y los milagros eran concretos, eran claros, no había duda. Las personas que eran sanadas no volvían a enfermar de la misma situación al siguiente día. Los paralíticos se paraban y caminaban y es más, se llevaban la cama en los hombros para ir a sus casas. Es decir, que era un milagro verdadero, ¿verdad? No como hoy día le ofrecen a la gente milagros, hacen grandes campañas y lo que hacen es recoger dinero, pero los milagros no se vieron. No se vieron. Ahora entonces, vemos entonces que el apostolado del apóstol Pablo había sido nombrado de parte de Jesucristo y no de los hombres. Y vemos en la segunda parte del versículo a los santos que están en Éfeso. ¿Quiénes son estos santos, hermanos? ¿Quiénes son estos santos?
son creyentes. La palabra santo significa apartados para Dios. Es decir, y aquí es donde nosotros a veces en la vida práctica tenemos problemas. Si hemos sido apartados para Dios, deberíamos de estar sometidos a la voluntad de Dios. Ahora entonces, pero el problema es que nosotros decimos, somos creyentes, somos hijos de Dios, pero en la vida práctica pareciera que no, ¿verdad? Ahí es donde está el contraste, pareciera que no. Ahora entonces, una hija de un pastor una vez me dijeron, a mí me dieron, para unas fiestas como del 21 de diciembre, en ese tiempo yo no era pastor, simplemente era miembro de esta iglesia. Y fui a visitar al hermano y me dice el hermano, mire, me aconsejan estas cosas que ya no encuentro qué hacer. Eran dos jovencitas. ¿Y cuál es el problema? No, me dicen que quieren que les dé permiso para ir al baile. Y entonces, y yo les digo que no, porque son las hijas del pastor. Y si ven las hijas del pastor en el baile, ¿qué van a decir del pastor y de la iglesia? Bueno, entonces, pero de veras que las niñas tenían deseo de ir a ese baile, a esa fiesta. Ahora entonces, y nos podemos preguntar, ¿a las hijas de los creyentes estarán deseos de irse a la fiesta? Al baile con los hermanos Flores, aunque esos hermanos no son creyentes, ¿verdad? ¿Sí? No son creyentes. Ahora entonces, y vemos aquí los que son apartados para Dios. Nuestra vida práctica debería ser, las prácticas deberían de ser todo enfocado para Dios, todo enfocado para Dios. Pero, por ejemplo, las actividades nuestras a veces están enfocadas no solamente para Dios, a veces están enfocadas también para nosotros. Y ese problema lo tuvieron la iglesia de Éfeso. Los creyentes que habían confiado en Cristo querían todavía ir al templo de Diana. Todavía querían asistir ahí. Entonces, era un serio problema. Ahora entonces, la palabra santo significa apartado para Dios. Los hermanos de Éfeso que habían sido apartados para Dios. Y dice que son fieles. En esta versión de las Américas dice que son fieles. La palabra fiel, ¿qué significa, hermano? ¿Qué significa la palabra fiel? Significa fiel, ¿verdad? Fiel hacia el Señor, ¿verdad? Ahora entonces, significa entonces que a pesar de las dificultades que tenía, Pablo le llama fieles a estos hombres. Pero vamos a ver más adelante por qué. ¿Por qué ellos eran fieles? Vamos a ver que consistía pues en que Pablo en esta carta que se enfoca también en doctrinas profundas. Y a pesar de que en algún capítulo vamos a ver que también estaban tambaleando, ¿verdad? Ellos estaban tambaleando en cuanto a la doctrina. Y Pablo tiene que aconsejarlos a ellos. Ahora entonces, en el versículo 1 dice que son fieles en Cristo Jesús. ¿En qué consiste entonces la fidelidad aquí? En la posición que ocupa. En la posición que ocupa, porque en Cristo significa que tenemos una nueva posición ahora. Una nueva posición. Y es contradictorio, ¿verdad? Que bueno, yo jamás en la vida había visto que los creyentes
se salían de una iglesia y se iban al mundo. Eso siempre ha sido notorio, ¿verdad? Que creyentes que están en la iglesia y luego se van al mundo. Pero jamás había visto yo que creyentes, que gente que había sido católica y se convirtió al Señor y eran creyentes, que hubiesen regresado de nuevo a la iglesia católica. Pero hoy en día se dan casos, ¿verdad? Se han dado casos. Gente que ha estado un tiempo, 2 o 3 años en la iglesia y luego se han regresado. Y no hace poco estaba viendo yo en la televisión un predicador muy bueno para predicar, que se salió de la iglesia evangélica para ir a la iglesia católica. Y dice, allí en la iglesia evangélica yo estaba equivocado. Y ahora he encontrado la verdad, mi hermano, y esa es la misma palabra que decimos nosotros, allá estaba equivocado, ¿verdad? Y hoy ahora he encontrado la verdad, pero hermanos, pero verdaderamente nosotros hemos encontrado la verdad. Y la verdad es Cristo, ¿verdad? Nada más, la verdad es Cristo. Ahora entonces, ahora se han dado casos, ¿no? Contradictorios, pero así es. Es más, aquí pasó un hermano por esta iglesia, estuvo congregando con nosotros más de un año, como 1 año y medio, 2 años. Se bautizó y de repente me dice a mí, hermano, yo me voy a ir de la iglesia. ¿Y por qué, hermano? ¿Qué le hemos hecho? ¿Cuál es el problema para que se vaya de la iglesia? No, me dice, es que me voy a ir a una iglesia pentecostal porque allá son más alegres y quiero probar allá porque allá hablan en lenguas y que tienen dones, dicen que hay profetas, y aquí no veo nada de eso. Bueno, hermano, no lo puedo detener, a la fuerza no lo puedo tener aquí, pero vaya a probar. Y si no le parece, regrésese otra vez para acá. Y se fue para la iglesia donde profetizaba. Y resulta que a los días lo encuentro en la calle y hablamos. Y le digo, ¿cómo se siente, hermano? Ahora que está en otra iglesia. No, hombre, hermano, me dice, estoy un poco arrepentido de haberme pasado para... ¿Y por qué? Y hay profetas ahí, me dice, pero no en contra de mí, profetizan, ¿verdad? Eso es lo que no me gusta. Que solo en contra de mí profetizan. Ahora entonces, y luego después de esa iglesia, como no aguantó las profecías de unas hermanas que estaban profetizando ahí en contra de él, tomó la opción de irse para la iglesia católica. Y yo platiqué con él, hermano, pero si no le gusta esa iglesia, váyanse a otra, pero evangélica. No, me dice, ya me pasé por allá me gusta. Bueno, nunca se debió haber salido de ahí, ¿verdad? Entonces, vemos aquí en el versículo 1, a los fieles en Cristo, nuestra posición en Cristo. Tenemos una nueva posición en Cristo. Y esa nueva posición, no estamos hablando de religión, no estamos hablando de pertenencia a una iglesia, sino más bien que en Cristo nosotros, al haber confiado en Él, ahora tenemos una nueva posición de muerte a vida, ¿verdad? La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero que ahora tenemos una nueva vida, ¿verdad? Una vida en Cristo, una nueva vida, una nueva posición. Es más, en esta carta vamos a leer que esta posición es en los lugares celestiales, es decir, que aunque estamos ahorita aquí, en la tierra, den por hecho, hermano, por eso es que la salvación es algo seguro, den por eso que el escritor de esta carta dice que nosotros estamos en los cielos, nuestra posición es en los cielos, y aunque todavía vivamos aquí en la tierra. Ahora entonces, versículo número 2, gracia a vosotros y paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias a vosotros y
paz de Dios. Bueno, la palabra gracia es una palabra muy conocida por nosotros. La usamos mucho aquí, ¿verdad? En las predicaciones nosotros la usamos porque es una palabra magnífica. Pero en el tiempo de Pablo también era un saludo. La palabra gracia era un saludo. Se saludaban. Bueno, la palabra griega es charis, ¿verdad? Y también se saludaban con la palabra paz. Pero la palabra paz era la palabra shalom, ¿verdad? Entonces usaban estos dos términos ellos para saludarse. Y entonces, pero era un saludo muy común en la gente que no era cristiana. Pero Pablo la retoma y la coloca no solamente como un saludo cualquiera, sino un saludo especial para los creyentes. ¿Y por qué, bueno, utiliza el apóstol Pablo estas dos palabras? Porque son palabras, en primer lugar, la palabra gracia significa un don inmerecido que proviene de Dios para los hombres, como un regalo para Dios. Entonces, y el don inmerecido para el apóstol Pablo no se enmarca en un simple saludo, sino que se enmarca en muchos aspectos de la vida de los creyentes. Somos salvos por gracia. Entonces la palabra gracia es utilizada para la salvación. Somos salvos por gracia, pero también nuestra vida cristiana es por gracia. Nuestros ministerios que tenemos en el Señor son por gracia. Los dones espirituales que tenemos son por gracia. Es decir, que todo lo que abarca la vida del creyente es de pura gracia. Y por eso es que no es simplemente un saludo común, sino es algo que llena la vida de nuestra como creyentes. Ahora, y también la palabra shalom, la paz de Dios. La palabra shalom significa la paz de Dios. Cuando la gente común se saludaba, que no eran creyentes, lo veían como la paz que anhela un ser humano. Por ejemplo, aquí en El Salvador, ¿qué es lo que anhela la gente en El Salvador como paz? Bueno, la gente diría que ya podamos salir libremente a pasear y nadie nos asalte en el camino, ¿verdad? O que no nos esté pidiendo dinero. O que, bueno, no haya tanta muerte ya en el país. Bueno, la gente anhela todo eso. Pero esa es una paz común. La paz de la que el apóstol Pablo habla va más allá, la paz de Dios. Y la paz de Dios se puede encontrar en medio de las dificultades. Jesucristo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no la doy como el mundo la da. Ahora, ¿por qué no la da como el mundo la da? Porque el mundo espera no tener ninguna dificultad. Pero nosotros, pese a las dificultades, podemos tener la paz de Dios. Podemos tener esa paz de Dios. Y no solamente lo decimos por decirlo, sino porque los mismos creyentes lo han experimentado a través de la vida práctica. Tenga un problema usted, una aflicción. ¿Cómo se siente usted? Desesperado, afligido, agobiado, y no haya qué hacer. Bueno, pero ¿quiere sentir paz? Arrodíllese y hable con el Señor. Y después de arrodillarse y hablar con el Señor, va a ver la diferencia. Y sin pagar $25 a un psicólogo, puede llegar a tener. Así que la gente cuando va al doctor, el doctor dice, para que los psicólogos trabajen, tratan de referirle a las personas que son hipertensas y de este tipo que padecen del corazón, se las refieren a los psicólogos para que ellos tengan trabajo.
Pero ¿qué es lo que hacen los psicólogos? Una charla, una conversación, una simple conversación, para que usted descargue, se desahogue. Ahora, si usted habla con Dios, va a ver que va a sentir esa paz. Ya les he contado aquí la manera de testimonio para el tiempo de la guerra. Me tocaron la puerta a las 6 de la tarde y un hombre me dice, a su hermano lo tienen haciendo el hoyo allá en su pueblo para enterrarlo en ese mismo hoyo. Hoy esta noche va a morir su hermano. No había transporte, no podía viajar a San Gerardo, tenía que esperar hasta el siguiente día. Entonces, ¿qué hicimos con mi esposa? Nos arrodillamos a orar. Y después de que oramos, sentí que el Señor nos estaba respaldando en esa oración. Sentí la paz de Dios en mi vida, a pesar de la angustia de un hermano que podía morir. Entonces, y nos fuimos a acostar. Y miren, hermanos, sin mentirles, me dormí en paz. Pero lo sorprendente de todo esto es que a las 5 de la mañana estaban tocando la puerta. Bueno, dije yo, el aviso, a ver qué pasó allá. Abro la puerta, mi hermano estaba tocando la puerta, por el que estábamos orando. Tocó la puerta. ¿No creen, hermanos, que en medio de esa dificultad Dios dio la paz? Dios dio la paz. Entonces, hay muchas maneras que a veces nos sentimos afligidos, pero la paz puede llegar en medio de la dificultad. Y versículo 3, vamos ahí. Vamos a ver los beneficios aquí de nuestra relación con el Señor. Y dice, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora, este versículo es maravilloso. Es maravilloso. ¿Y por qué digo que es maravilloso? Bueno, en primer lugar, aquí Pablo como que está bendiciendo a Dios, ¿verdad? A través de la introducción a este versículo. Pero fíjense que el significado de este bendito no es como el bendito alabado que decíamos nosotros a los padres antes cuando los saludábamos, ¿verdad? Bendito alabado y Dios te bendiga, y le ponía la mano en la cabeza el anciano, la persona, ¿verdad? Al niño. Todavía el hermano siempre todavía lo saludan así. Muy raro, ¿verdad? Ya en ese tiempo. Los hermanos siempre todavía lo saludan así. Y los hijos y los nietos todavía. Ahora, la palabra aquí significa más bien que Dios está feliz y gozoso. O sea que la bendición no tanto va hacia nosotros, sino que, es decir, la alegría de Dios es tan grande, el gozo del Señor es tan grande porque hay gente que se ha identificado con Él, ¿verdad? Se ha identificado con Él, es decir, que cuando un pecador cree en el Señor Jesús, hay fiesta en el cielo. Ese es el mismo significado que tiene. Cuando un pecador aquí en la tierra confía en el Señor, tiene una nueva posición, y allá en los cielos hay alegría. Los ángeles de Dios están contentos porque un pecador viene a los pies de Cristo. Ahora entonces, y dice que nos ha bendecido, que nos ha bendecido. Ahora entonces, es el Señor, Dios
Dios Padre quien nos ha bendecido. Ahora nos ha bendecido con toda bendición, con toda bendición. ¿Con cuántas bendiciones, hermanos? La palabra todo significa todas bendiciones. Significa que todas las bendiciones que hay en el Señor son para nosotros como creyentes. Es decir, las bendiciones que son para los creyentes son todas las bendiciones habidas y por haber, ¿verdad? Entonces, toda bendición espiritual. Pero aquí hay una cosa: bendiciones espirituales. Está hablando aquí de carros nuevos, de casas nuevas, de tener dinero bastante. No está hablando de eso. Pero ahora, en este tiempo, hay iglesias que predican esto. Tienes que pactar con el Señor, tienes que sembrar, y el Señor te va a proveer, te va a dar dinero, te va a dar los carros nuevos, te va a dar todo lo que tú quieras, lo vas a tener. Esa es una gran mentira. Esas son bendiciones materiales, bendiciones materiales, no son espirituales. Las bendiciones espirituales son muy diferentes. Las bendiciones materiales, me daba risa el otro día platicando con un hermano. Mire, hermano, me dice, yo creo en lo que dice Deuteronomio 28. Ajá, yo también lo creo. Decía el hermano. ¿Y qué dice Deuteronomio 28? Bueno, que va a haber abundancia de comida en la batalla, ¿verdad? Nosotros le decimos a prosagrar una batalla, donde se amasa la masa para el pan. Entonces, allí dice que va a haber abundancia de pan. Yo creo eso. Yo creo también, me dice que las vacas van a parir y va a haber abundancia de ganado, así como dice el pasaje. Sí. Dice que los hijos se van a multiplicar. Dice que, bueno, allí habla de bendiciones materiales, hermanos, es maravilla. Pero, ¿para quién son estas bendiciones? Son para Israel, no son para nosotros. Son para Israel, no son para la iglesia. Ahora entonces, esas bendiciones, pero le pregunto, ¿pero ha leído a partir del versículo 15 en adelante de este capítulo? No me dice. Ahí habla de maldiciones también. Si no cumple con la ley, dicen que va a recibir todas las maldiciones, al contrario de lo que ya dicen los primeros 14 versículos. Entonces, significa que a veces queremos creer algo que no es para nosotros y solo queremos creer en las cosas buenas. Hermano, para poder obtener todas esas bendiciones, en primer lugar tendríamos que ser judíos. En segundo lugar, tendríamos que cumplir la ley. Todos los mandamientos que Dios ha dado en la ley tendríamos que cumplirlos para tener esas bendiciones. Ahora, pero no está descartado también que los creyentes podemos ser bendecidos por el Señor. Pero no por creer en una doctrina falsa de la prosperidad. Ahora, Dios bendice el trabajo de los creyentes. Hay gente que Dios no le da porque es mal administrador. Pero hay gente que de poquito puede hacer grandes cosas, porque el Señor bendice, ¿verdad? También. Ahora entonces, pero aquí estamos hablando de bendiciones espirituales. Bendiciones espirituales. ¿Y a dónde está diciendo? ¿A dónde? En los lugares celestiales en Cristo. No dice que aquí en la tierra, sino en los lugares celestiales. Ahora entonces, al leer bien el versículo, nos podemos ubicar. ¿A dónde están estas bendiciones entonces? En el cielo. No están aquí en la tierra. Todas las bendiciones, habidas y por haber, para la iglesia, están en el cielo.
que esas bendiciones espirituales están en los lugares celestiales. Y no solamente alguien podría decir, no, pero eso solamente lo dijo el apóstol Pablo. No, vamos también a primera carta de Pedro, para que vean, hagamos una comparación entonces. Primera carta del apóstol Pedro. Versículo 3 del capítulo 1. Y el apóstol Pablo con el apóstol Pedro, ¿verdad? Tuvieron algo parecido aquí en estos versículos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. ¿A dónde está reservada? En los cielos. Ahora, significa que aquí este cuerpo no se puede convertir en un cuerpo incorruptible. O sea que este cuerpo aquí va a permanecer corruptible. ¿A dónde es que vamos a tener el cuerpo incorruptible? En los cielos. Y todas las bendiciones van a estar allá en los cielos. Entonces, vemos que el apóstol Pedro con Pablo se pusieron de acuerdo, ¿no? Y por eso es que la escritura es inspirada por Dios. Ahora, y una de las primeras bendiciones espirituales que tenemos en el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor. ¿Cuál es la primera bendición espiritual que encontramos en ese versículo? ¿Cuál es la primera bendición espiritual? Según nos escogió, es una bendición espiritual. ¿Significa que algunos no los ha escogido Dios? Bueno, ¿cómo es que escoge Dios? Aquí puede haber una mala interpretación. ¿Significa que Dios es injusto? ¿Que Dios escoge a uno para ser salvo y a otros los escoge para que sean condenados? ¿Será así la cosa? No, no es así. No es así. Ahora entonces, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y el mundo significa todos los seres humanos, significa toda la raza humana. O sea que ese versículo está diciendo que para Dios sería bueno que todos hubiesen sido escogidos para Él, ¿verdad? Pero no ha sido posible por culpa de Dios o por culpa del hombre. Por culpa del hombre. Por culpa del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre decide también creer o no creer. Ahora entonces, y esto lo vemos muy claro en el jardín del Edén. Dios le dijo al hombre, no comas de ese fruto. Había que elegir comer o no comer. Dios le dice, si comes, vas a morir. Pero el hombre eligió. Entonces, de la misma manera también, ahora nuestra tarea es predicar el Evangelio. Pero los hombres pueden decidir confiar también en Cristo Jesús por medio del convencimiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, para que puedan tener abierto el entendimiento y entender la palabra, porque hay, por otro lado, Satanás tiene cegado el entendimiento de la
una bendición espiritual que tenemos es que nos escogió en Él. La palabra en Él. ¿Qué significa, hermano? ¿En quién? En Él. Significa en Cristo. Significa entonces que Dios ha escogido los que han determinado tener esa nueva posición, ¿verdad? En Cristo. Es decir, nos escogió en Cristo. ¿Y quiénes son los que están en Cristo? Los que han creído en Cristo, o los que hemos creído en Cristo. O sea, tenemos esa nueva posición. Entonces, ¿y cuál era el propósito? Bueno, dice que antes nos escogió antes de la fundación del mundo. Dios en su presencia, es decir, Dios lo sabe todo, tiene el conocimiento de todo. Dios sabe quiénes van a elegir por Cristo y quiénes van a elegir por no confiar en Cristo. Ahora, y para que fuéramos santos, sin mancha, delante de Él en amor. Ahora hay palabras importantes en este versículo. Para que fuéramos santos. La palabra santo significa apartado para Dios. Desde el momento en que hemos confiado en Cristo, somos santos. Somos santos. ¿Pero por qué somos santos? ¿Por lo que hacemos nosotros o por lo que hizo Cristo? Por lo que hizo Cristo. No es por lo que nosotros hagamos, sino más bien por lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Somos santos. Ahora, porque aquí en este mismo versículo hay cosas que meten en aprieto a los creyentes, ¿verdad? Y algunos tienen que interpretar mal la Biblia para poder entender esto. Pero dice el versículo, para que fuéramos santos y sin mancha. Santos y sin mancha. Ahora todavía tenemos manchas nosotros como creyentes, hermanos. Sí. Pero ¿cómo es que no tenemos manchas? En Cristo. En Cristo es que no tenemos manchas. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos manchas en Cristo? Porque Dios no ve a nosotros. ¿A quién es que ve Dios? La sangre de Cristo. Esa es la que ve Dios, ¿verdad? Que nos ha cubierto a nosotros para quitarnos los pecados. Entonces, Dios ve la sangre de Cristo. Dio su vida para darnos vida y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan, cuando hacen sus reinos se creen estrellitas. Valen más que nadie los provoque y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida. Hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas. Para darnos vida sin vendernos nada. Gracias, Jesucristo.